Ya estamos de regreso, después de una semana de vacaciones, listos para platicar con ustedes. Otra vez en vivo, otra vez listos para contar historias, otra vez con muchas ganas de platicar, como cada noche, acerca de sucesos inexplicables, acerca de fenómenos sobrenaturales y de cualquier otra gama de cosas raras que haya por ahí. Como cada vez que regresamos de alguna vez que salimos por ahí. Nos encanta pedirles sugerencias, temas que les gustaría, cosas que se han quedado por ahí pendientes, o que ha encontrado usted en el camino y que se le antoja mucho que las platiquemos en el programa. Si tiene usted en algún momento ocasión, anímese, platíquenoslo. A ver qué cosa buena podemos encontrar. Claro que es una temática muy interesante y muy amplia, la que tiene el camino del misterio. Así que difícilmente vamos a encontrar todos los temas, difícilmente vamos a poder acabar con todos los temas. Pero si alguno en particular le ha gustado, anímese y platíquelo con nosotros. Sugiéranoslo. El que a usted le haya interesado, el que a usted se le haya quedado pendiente. Y uno de esos temas, que en un par de ocasiones ya nos las han platicado y nos las han pedido, es acerca de estos grandes saurios voladores. Verá, los pterosaurios, o pterodáctilos como se les conoce mayormente, fueron una variante de los grandes saurios que vivieron hace muchísimo tiempo. De hecho, tienen un largo historial. Los pterosaurios, que eran esencialmente dinosaurios voladores, eran reptiles voladores que habitaron hace muchísimo tiempo. Se cree que se extinguieron hace unos 66 millones de años. 66 millones de años. El ser humano moderno escasamente habrá aparecido hace unos 200.000 años. O sea que esta gente, estos saurios voladores o estos reptiles voladores desaparecieron hace 65.8 millones de años. Es una cantidad muy difícil de imaginar. De hecho, estas criaturas eran sorprendentes en muchos aspectos. Eran criaturas que se adaptaron para volar, utilizando poderosas alas y una especie de membranas gruesas de piel para formar estas alas. Eran animales vertebrados complejos con una estructura ósea muy sofisticada. Muchos de estos esqueletos que se han encontrado y dan una idea de lo complicado que fueron. Claro que el término dinosaurio volador es incorrecto. Finalmente, estos no eran exactamente dinosaurios. Eran una variante de reptil volador, pero eran animales grandes, o por lo menos medianamente grandes. Solían volar de manera relativamente, ¿cómo decirlo?, sofisticada. Cabe señalar que no tanto como ahora mismo. Puede haber un pájaro que tenga un vuelo estupendo como puede ser un colibrí, o un vuelo prolongadísimo como en el caso de los halcones o del cóndor sudamericano. Los pterodáctilos no eran así. Eran animales que requerían, primero, corrientes de viento. Segundo, grandes cantidades de alimento. Grandes alturas para el despegue, sí. No eran animales que pudieran correr y elevarse. Se estima, de acuerdo con algunos cálculos, que eran animales que saltaban al vacío desde acantilados, desde orillas altas para poder levantar el vuelo. Incluso, había ciertas complicaciones en cuanto a aceptar que eran animales de sangre fría. Los reptiles en general son animales de sangre fría, pero algo ciertamente ha llamado la atención.
Y es que, para que pudieran ser de esta forma y pudieran realmente movilizarse, probablemente habrían requerido algún tipo de calefacción interna. Por lo tanto, hay quienes creen que realmente podrían haber sido una variante con sangre caliente. Este es un punto importante. Es posible que, siendo animales de sangre caliente, desarrollaran músculos mucho más poderosos que les permitían moverse y volar de manera más adecuada. Para el vuelo se requiere grandes alas, pero también que éstas se muevan con agilidad. Este es un punto que no podemos dejar de lado. Los grandes pterosaurios, también conocidos como pterodáctilos, habrían requerido eso. Músculos fuertes, músculos ágiles. Y es posible que en algún momento hubieran tenido sangre caliente. Es una de las tantas teorías que hay al respecto. Ahora, estos animales podían, una vez que alcanzaban a despegar, o que se lanzaban al vacío, podían volar a grandes velocidades. El tiempo, el clima, la atmósfera de esa época era muy diferente, era una atmósfera muy rica en oxígeno, y por lo tanto su metabolismo era muy diferente al de nosotros hoy en día. Pero, aun siendo un metabolismo diferente, era un metabolismo que podía haber de alguna forma sobrevivido. Es una de las hipótesis. Estos animales podían volar grandes cantidades de kilómetros por su enorme tamaño de alas, por el hecho de que podían mantenerse más tiempo en el aire. Se estima que podían viajar no solamente unos pocos cientos de kilómetros, sino quizá miles de kilómetros. Remontando el vuelo de esa forma, podrían haberse sostenido grandes cantidades de horas, o por lo menos muchísimas horas, en vuelo. Claro que es un poco complicado entenderlo. Y también especular acerca de qué eran, porque desaparecieron hace muchísimo tiempo. Hay otra historia más, el tamaño. El tamaño era muy variable. Sí, había algunos que eran increíblemente pequeños, de apenas unos 25 o 30 centímetros, el equivalente a una paloma actual. Pero había otros que podían tener hasta 11 metros de la punta de un ala a la punta de la otra ala. 11 metros. Ligeros, ciertamente, porque tenían sacos de aire. En los esqueletos encontrados, en los restos fósiles, se ha encontrado esta forma de esqueleto casi hueco, con grandes huesos, pero a la vez muy ligeros. Quizá el preludio a las aves actuales. Además tenían ciertas características peculiares respecto, por ejemplo, al cerebro. ¿Sí? El cerebro era un cerebro diferente al de otros animales. Tenían poco cerebro realmente en relación al tamaño, pero a diferencia de otros animales de aquella época, la proporción cerebro-cuerpo era muy grande. Es decir, que estos habrían sido animales que se podrían considerar más inteligentes. En cuanto al movimiento en tierra, evidentemente no eran muy capaces. Su movimiento en tierra era relativamente torpe, pero aún así podían moverse bien. En comparación con otros grandes saurios, estos probablemente se podían mover bien, y además tenían una característica peculiar. Eran cuadrúpedos. Estando en tierra, se movían de forma similar a la de los murciélagos, apoyando las patas traseras y las puntas de las alas en forma de patas, lo que les daba una fuerza inusual para moverse y una mayor estabilidad, teniendo en cuenta el cuello tan largo, ese pico, ese hocico dentado grande. Necesitaban evidentemente algo que los detuviera del frente. ¿Eran buenos predadores? Sí.
Eran cazadores, estupendos cazadores. Podían cazar en tierra, podían cazar en agua, así que realmente podían moverse bien de un lado a otro. El problema es que desaparecieron hace 66 millones de años. Bueno, en teoría, porque sabe algo curioso. Durante mucho tiempo, con cierta frecuencia, hay personas que aseguran que los han visto en épocas modernas. Históricamente, el ser humano nunca ha convivido con estos animales. No pudieron convivir, no coincidieron en el tiempo y el espacio. Estos grandes seres desaparecieron mucho tiempo antes que los seres humanos siquiera aparecieran sobre la faz de la Tierra. Y sin embargo, hay quienes aseguran haberlos visto. Un ejemplo de estos avistamientos es muy interesante. Verá, es 1971, hace ya algunos ayeres. Y nos encontramos en Cuba. Sí, en la isla de Cuba. Aquí en el Golfo de México. En la base de Guantánamo. La base de Guantánamo es una base militar norteamericana que está pegada a la isla de Cuba. Es un lugar muy peligroso. Durante años, los marines norteamericanos han estado ahí custodiando y vigilando aquel lugar que es territorio cubano, pero bueno, es una historia política. El hecho es que uno de estos marines, de estos soldados de infantería de marina norteamericanos, está custodiando aquel día en su puesto de observación de la base militar de Guantánamo. Hace calor y es un día muy claro. Guantánamo está en medio de la costa, está en la orilla, en el mar. Y de pronto, aquel militar norteamericano de nombre Erskine Kunn observa algo raro en el cielo, algo inusual. De hecho, algo que lo hace levantarse de donde está y olvidarse de todo para observarlo. Alcanza a observar en la distancia, pero no a una gran distancia, 2 pterodáctilos. Sí, 2 pterosaurios, volando juntos, a baja altura, no más de 100 pies, que es el equivalente a unos 30 metros. Desde donde se encuentra parado, Erskine puede ver perfectamente aquello. Puede ver cómo se mueven tranquilamente, cómo mueven las alas, suavemente, de forma lenta, pero avanzan rápidamente. Pueden observarse detalles como las patas, que van hacia atrás, y además esa especie de cola larga, con una especie de mechoncito de pelo o algo. La cabeza tenía esta especie de cresta negra. La criatura se mueve con una gracia inusual. Este personaje incluso alcanza a distinguir el desplazamiento de las alas. Son unas alas quizá de unos 3 a 3 metros y medio de ancho. No es un animal tan grande. Pero lo que ha descrito es muy preciso. Erskine Kunn después haría una serie de dibujos al respecto. Y aquello parecía perfectamente ser un antiguo pterosaurio. Este hombre relató la misma experiencia en varias ocasiones, sin variarla, sin ponerle nada más. Claro que no había más gente después de él. En ese momento, el soldado Erskine estaba solo. Y no pudo llamar a nadie para decirles, vean esto. Parecía ser una simple anécdota, pero ciertamente este sujeto aseguró haber visto esto, haber estado ahí. El relato de Erskine Kunn no es tan inusual realmente. De hecho, había habido ya otros casos similares a lo largo del tiempo, que se habían ido comentando y presentando en diferentes ocasiones. Este avistamiento de Kunn, además, tenía ciertas características que lo hacían ser muy intrigante. Primero, el lugar, Cuba.
Cuba es una isla que tiene poco territorio realmente. Cualquiera pensaría, no hay donde haya o donde se ubique el nido de una de estas criaturas. Pero, ¿sabe algo? No lo necesitaban, podían habitar en cualquiera de los islotes cercanos. También la temperatura no es problema. Se han encontrado fósiles de estos animales en prácticamente todo el planeta. Por lo tanto, queda claro que vivieron en lugares muy cálidos y también en lugares templados. Por lo tanto, Cuba sería un buen lugar. Ahora, ciertamente, este hombre estaba al rayo del sol y hacía mucho calor, podía haberse confundido. Inclusive, podría haberse tratado de algún ave conocida que este hombre no pudo distinguir correctamente. Pero, ¿podía haberse confundido ciertamente? Queda claro que ciertos animales podrían parecerse, pero de acuerdo con el relato y con los dibujos hechos por el propio Esquin, no parece haber mucho lugar a dudas. ¿Sí? No parecía ser simplemente un pájaro cualquiera. Ahora, tampoco se parecía lo que dibujó Esquin Kun a los clásicos dibujos de los pterodáctilos de los libros, o incluso a los pterodáctilos de las películas. Era muy parecido a un Rhamphorhynchus, pero tenía una pequeña variación en la cabeza. Sí, una variación poco conocida, que solo se ha encontrado en algunos fósiles muy poco conocidos. Claro que la descripción podía haber sido copiada de un libro de texto. No hubo un acercamiento directo, aquellos animales volaron durante un rato a la vista de este hombre y después desaparecieron. Pero tenía ciertos detalles poco conocidos y que no aparecen en los libros comunes acerca de dinosaurios ni en las películas. De hecho, los dos pterasaurios dibujados por Esquin Kun acerca de su propio avistamiento tienen detalles sumamente precisos que no fueron conocidos sino hasta mucho tiempo después, como el hecho de que estos grandes saurios fueran cuadrúpedos y no bípedos como las aves. La gran mayoría de las personas interpretaba que los pterasaurios habrían sido bípedos, es decir, como los pájaros. Pero Kun dibujó aquello de tal forma que quedaba claro que eran cuadrúpedos en una época en la que no se sabía eso. Así que, ciertamente, había acertado en ciertos detalles muy poco conocidos, pero eso no era lo único. No. El relato de Esquin Kun era uno de tantos referentes a criaturas voladoras muy parecidas. Claro que hay muchas historias fantásticas, gente que cuenta historias visiblemente fraudulentas, pero la historia de Esquin Kun tiene cierto toque de parecido con otros casos en los cuales hay testigos presenciales confiables. E incluso, en algunos casos, por ejemplo en el caso del Ropen en África, bastante parecidos. No parecía ser una simple casualidad. No. Esquin Kun continuó diciendo exactamente lo mismo. Sí, durante años siguió defendiendo su postura. No había confundido lo que había visto. De hecho, los dibujos de Esquin Kun han sido analizados en varias ocasiones por gente dedicada a analizar esto, por paleontólogos y por especialistas en animales prehistóricos, quienes coinciden en señalar que el dibujo se asemeja muchísimo a animales que no fueron descubiertos sino hasta unos 4 o 5 años después. ¿Pudo haber visto algo este hombre? Habría que prestar atención a otra serie de avistamientos parecidos que se han dado a lo largo del tiempo. El caso de Kun es solamente uno de tantos. Pero, de hecho, en Cuba ya había habido otro caso similar. ¿Sí? Unos años antes, ya había habido un suceso bastante parecido.
El suceso fue también en la misma zona de Guantánamo. Esto es algo muy curioso. En 1965 hubo un incidente parecido a esto. La hija de Edwin Carson, Patty Carson, se encontraba jugando afuera. Su padre estaba estacionado, como militar también, en la base militar de Guantánamo, exactamente en la misma base militar en donde estaba Eskin Kun, pero 6 años antes. Entra corriendo a su casa para decirle a su madre que hay un dinosaurio volando afuera. Claro, el papá se ríe mucho y le dice que no puede ser, que eso no tiene sentido y que no debe mentir. Sin embargo, la chiquilla insiste en que había esto. Sí. Solo que había un detalle. Su hermano también estaba, y el hermano George insistía en que efectivamente no era uno, sino 4 de ellos. Según la descripción hecha por Patty Carson, que conoció de este caso ya muchos años después, Patty Carson relató haberse encontrado jugando con su hermano cerca de una especie de embarcadero pequeño que había dentro de la base, cuando deciden comenzar a caminar de regreso a la casa, cerca de la torre del radio. Van platicando y cotorreando, par de chamacos gringos en una base militar pequeña, cuando, de pronto, al mirar hacia arriba, observan algo en una loma que se mueve entre la vegetación, pero alcanzan a ver una especie de alas. Es evidente que está comiendo algo, pero no saben qué es. Se quedan parados viendo. Está más o menos a unos quizá 10 o 12 metros de ellos. Escuchan el sonido de algo que come, el chacoteo, el mua, 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 y se espantan, porque están oyendo aquello y no saben qué es. De pronto, esta cosa comienza a moverse y salta al vacío. Hacia un lado se encontraba una pequeña cañada, una especie de pequeño risco que daba al agua, y salta. Acto seguido, comienza a volar. Y observan cómo levanta el vuelo. Tiene esta piel, ¿cómo decirlo?, de un color rojizo, café. Tiene un pico largo con muchísimos pequeños dientes y los ojos son pequeñitos. El animal da la vuelta, se empieza a elevar y de pronto le alcanzan otro par de animales y finalmente un cuarto animal. Todos ellos son muy parecidos. Cuando Patty Carson relata esto a su padre, este simplemente le dice que se ha confundido, que lo que acaba de ver es un bonito pelícano o un pájaro fragata. Sí. El padre, ciertamente, no ha entendido que la niña había estado viendo este animal, tan grande como una persona. Sí, era enorme. Y cerca. Finalmente, cuando le dicen que no, que eso era absurdo y que no tenía sentido, Patty Carson guardó aquella idea. Sin embargo, algunos años después, cuando se entera del avistamiento de Eskin Kun, trata de contactarlo a través de la base militar y demás, y cuando Eskin Kun le muestra el dibujo de lo que él había visto, ella se queda tan sorprendida, porque lo que vio era exactamente lo que Eskin Kun había dibujado. Lo curioso es que ambos habían visto lo mismo en la base militar de Guantánamo, en Cuba, con 6 años de diferencia. Resultaba complicado negar que algo había ahí. Claro que se trataba de un par de niños y de un soldado solitario, pero no tenía ningún contacto entre ellos. Eskin Kun no conocía la historia de Patty Carson, porque de hecho ella solo se lo platicó a sus padres, quienes la criticaron como fantasiosa. Patty Carson había visto dibujos de dinosaurios en los libros, pero ella reconocía
que no eran así los que ella había visto, no se parecían a esos, eran idénticos al dibujo de Eskin. Entonces, resultaba más complicado negarlo. Durante el periodo de tiempo que estuvo ahí, el padre de Patty Carson, Irwin Carson, era parte de la base militar y permanecieron ahí probablemente durante unos 6 o 7 años. Lo curioso es que Patty Carson pudo observar con detalle aquello, y por más que volvió a salir a buscarlo, no lo volvió a ver en todo el tiempo que estuvieron ahí. Eso es interesante y curioso. Hay un detalle interesante también. ¿Sabía usted que nadie sabe exactamente por qué estaba Irwin Carson en Guantánamo? Se cree que era algo relacionado con la CIA norteamericana, era un enviado de la CIA. Quizá por eso la historia de Patty no se dio a conocer sino hasta muchos años después. Interesante el tema, ¿no cree? Déjeme que vaya un corte, regresamos enseguida. Los dos sucesos de Cuba fueron intrigantes, pero definitivamente no son los únicos, ni tampoco son los únicos que ocurran dentro del territorio americano. Hay otro montón de sucesos parecidos que se han documentado a lo largo de mucho tiempo. En algunos casos, estos avistamientos han sido relativamente poco conocidos. En otros casos, bueno, es bastante más conocido. De acuerdo con algunos investigadores, podría tratarse de confusiones, eso es cierto, pero no necesariamente. Ahora, ¿qué clase de pterosaurio sería? Bueno, aparentemente, en algunos casos se podría hablar de Rhamphorhynchus. En otros casos podrían ser otras variantes. No todos los avistamientos se refieren a la misma criatura. De hecho, algunos de los casos americanos son muy parecidos, pero otros, que ocurren en las Filipinas y en lugares similares, no son tan parecidos. De hecho, son totalmente distintos, en tamaño y en características. Pero, en general, los avistamientos americanos son bastante parecidos. Hay otro caso también, y también es americano, en 1989. Este caso sucedió en un lugar conocido como Greenville, en South Carolina, en Estados Unidos. Es la mitad del territorio americano. En ese sitio, en el año de 1989, alrededor de las 3 de la tarde, ni siquiera era de noche, ni mucho menos, una mujer de nombre Susan Wotten se encontraba manejando, ¿sí? Iba con ella otro automóvil al frente, en donde iba manejando una amiga suya. De pronto Susan nota algo inusual. Observa una especie de parapente o de enorme papalote volando, pero una cosa enorme. Lo que le hace pensar inmediatamente es uno de estos planeadores de colores, pero este no era de colores, y era tan grande como un auto, y no parecía tener plumas ni nada de eso, sino más bien era como una especie de ave grande, sin plumas. No era una grulla, no era ni tampoco una gaviota, nada parecido, pero se movía con una especie de tranquilidad inusual. En el momento del avistamiento, Susan Wotten está cerca de una zona de pantanos. Es en la parte más lejana de Carolina del Sur, en la zona de Greenville, así es que es una zona muy poco poblada. Cuando ella observa esto, baja la velocidad y se orilla para poder observar bien, momento en el cual se da cuenta que otros automóviles se están deteniendo igual a observar. Logra detenerse un instante, pero se da cuenta que la otra persona que venía acompañándole sigue manejando, así es que no se puede quedar mucho tiempo, sino que quiere seguir manejando, para que no se le pierda a la persona a la que va siguiendo. Aún así, puede observar cómo aquella criatura
vuela alrededor de las copas de los árboles, sobre de los automóviles y después se eleva y se va. La criatura, esta especie de enorme animal, se mantiene durante unos pocos minutos y permite que Susan vea con detalle, por ejemplo, el tamaño. Era un animal que probablemente habría alcanzado unos 6 metros de envergadura, es decir, de punta del ala a punta del ala. Era enorme. Ella pudo ver el color de un tono café verdioso. La ausencia total de plumas, eso es cierto. El hocico o este pico alargado y la apariencia general. Se quedó tan sorprendida, porque de hecho era un día bastante soleado, muy claro. No había nada más. Esta chica, Susan Wotton, pudo ver con mucho detalle, y si bien no es una gran dibujante, sí pudo hacer un dibujo hablado de lo que vio, y casualmente, la criatura tenía un parecido enorme con lo que fue descrito en la isla de Cuba, en Guantánamo. El caso de Susan, bueno, ¿podía haber estado alucinando? Es poco probable. Ciertamente, el hecho de que los demás automóviles se estuvieran deteniendo significó que habían visto algo. De lo contrario, ¿por qué se estarían parando? Además, por otro lado, no estaba dormida. Ni estaba tampoco borracha, ni mucho menos. Eran las 3 de la tarde. Lo que estaba viendo ciertamente parecería imposible. Absurdo completamente, pero ocurrió. Por lo menos es lo que ella afirma. Y, casualmente, la descripción hecha embona muy bien. Cuando Jonathan Whitcomb le enseñó los dibujos de Eskin Kun, la mujer reconoció de inmediato diciendo, esta es la criatura, pero es un poco más grande. Y señalando que el color era un poco más oscuro. Algo perfectamente lógico. La descripción hecha por Susan Wotton embonaba muy bien con lo que habían visto. Era el tercer caso en poco tiempo. Poco tiempo entre 1965 y el 71 y luego en el 89. Pero tendría que haber algo más. No podía ser tan fácil como decir, esto es todo lo que hay. Claro que la información es un poco atrasada. Fue visto en algún momento ya tiempo atrás. Pero tampoco era el único, ¿no? Cabe señalar que hay otros casos parecidos que se han venido dando a lo largo de los años. Avistamientos similares al de Eskin Kun, al de los chicos Warson, al de esta mujer, Susan Wotton, se han venido dando a plena luz del día, en lugares tan variados como Georgia en los Estados Unidos, como Carolina del Sur, como Texas, Nuevo México, Florida, por mencionar estados de la Unión Americana, en tanto que en otros países sud- y centroamericanos también se han dado similares, casos muy parecidos. Esta historia que le acabo de describir no es única en su tipo. Hay una enorme cantidad de casos parecidos y en algunos casos se han dado en otros países. Lo curioso es que, bueno, tienen pequeñas variaciones. Así, por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, que es en el Pacífico Sur, hay testimonios muy variados acerca de estas criaturas que han sido vistas al caer la tarde, con colas larguísimas y con apariencia similar a la del Rhamphorhynchus, pero no exactamente igual. Hay variaciones, pero los reportes hechos en estas regiones, bueno, han sido mucho más longevos, ¿sí? Estos relatos provienen de épocas muy antiguas, que dan la idea de que en estas regiones de Papúa y en otras zonas del Pacífico Sur, estos avistamientos fueron anteriores a todo. Puede incluso llevar a buscar algunos casos que se comienzan a documentar cuando llegan los europeos a estas regiones. En la isla Umboy, por ejemplo, es muy frecuente que se hable de esto. Se ha mencionado la existencia de los Ropens en esta zona, y los primeros reportes que llegaron a Europa fue en el siglo XVI. ¿Sí?
es muy antiguo y casualmente han estado presentes durante todo este tiempo. Los últimos reportes son de hace meses, ni siquiera de hace años. Los últimos reportes son muy recientes. Durante las investigaciones realizadas, por ejemplo, en el año 2006, hubo numerosos casos relatados por los habitantes de avistamientos directos, a corta distancia, durante el día. Aunque también algunos de los reportes fueron nocturnos, lo que da una idea de que esta criatura, lo que sea, ha estado de día o de noche haciendo de las suyas. Los reportes acerca de esta criatura, a la que llaman Ropen, son a veces muy variados porque también tiene un simbolismo religioso, pero las más de las veces parecerían referirse a una criatura real, ¿sí? A una criatura cierta, y no tanto a una especie de ilusión o alguna especie de alucinación. El Ropen descrito por los nativos de las islas Opui, por ejemplo, tiene detalles que no son tan conocidos. Algunos de los investigadores como Whitcomb o incluso John Keel, en su tiempo, trataban de diferenciar de alguna forma entre las visiones contaminadas por el cine, por la televisión o por los libros, y lo que podría ser un avistamiento real. Para estas personas, lo interesante de los relatos de estas aldeas era el hecho de que los habitantes de estas regiones no tenían contacto ni con la televisión, porque las más de estas aldeas no cuentan con ese servicio, ni con libros ni con cine. Entonces lo que estaban describiendo solo podían describirlo si lo habían visto. Esto es curioso. En otros países podía tratarse de cosas que la gente ya había visto en alguna forma, pero ahí no. Lo curioso, además, es que esta gente también hablaba de otras variantes, no solamente del Ropen, sino también del Congamato. Ambos se refieren a regiones muy parecidas, y si bien no son exactamente los mismos lugares, sí había algunas similitudes en cuanto a la apariencia general de los territorios. El Ropen, por su parte, sería una criatura un poco menos grande que los Congamatos, pero mucho más activa y mucho más fácil de ver. No es tampoco un hecho porque la región de Nueva Guinea ha tenido problemas sociales durante los últimos años y ha sido muy difícil ingresar a estas regiones como para poder ir a hacer una expedición. El Ropen, que pertenece a esta zona de Nueva Guinea, también ha sido visto en regiones indonesias. Aquí, una de las hipótesis de cómo pudo haber sobrevivido se refiere a estas pequeñas islas y a la abundancia de peces. Si fuese cierto, este sería un lugar ideal para que sobreviviera, por varias cosas. Primero, abundante comida. La temperatura de la región no ha variado ni con las épocas glaciales en mucho tiempo. Es uno de esos paraísos perdidos que ha permanecido con temperaturas estables durante miles de años, en tanto que otras regiones hacia el norte y hacia los territorios canadienses, por ejemplo, o del norte de Europa, estuvieron bajo el hielo durante las épocas glaciales. Ciertas zonas centrales del Pacífico Sur no sufrieron esos cambios. De ahí que pudieran haberse quedado ahí. Ahora bien, este pterosaurio, que es muy particular de estas regiones, el Ropen, más conocido como el demonio volador, ha sido visto muchísimas veces, y en todas las ocasiones se describe de forma muy parecida. Se le describe evidentemente sin plumas. La cola es larga, abarca más o menos una cuarta parte de las alas, del largo de las alas, la sola cola, lo cual se parece bastante a algunas descripciones sobre algunos ejemplares hallados recientemente. Es un animal que para la gente es real, pero a la vez tiene ciertos poderes, cierta especie de, ¿cómo decirlo?, mito detrás. Incluso
Hay quienes aseguran que esta criatura llega a atacar a seres humanos. La identidad, sin embargo, es relativamente difícil de establecer. Y sobre todo lo relativamente difícil es comprobar los relatos. Pero algunos de ellos se antojan bastante creíbles. Déjeme que vaya nuevamente un corte muy breve y regresando les sigo platicando. Aquí hay una parte interesante que se dio en pleno siglo XX. Ciertamente los antiguos comerciantes europeos que se habían metido por allá en las islas perdidas del Pacífico Sur habían hablado de esta historia. Pero cuando pasada la Segunda Guerra Mundial, las islas ya habían sido conquistadas y habían andado por aquí y por allá los norteamericanos, los gringos. Llegan misioneros. Sí, de diferentes filiaciones religiosas, no solamente católicos, también llegaron cristianos de diferentes etnias, de diferentes grupos. El caso es que cuando llegan particularmente a la zona de Papúa Nueva Guinea, el tema del ropen recobra cierta fuerza. Porque cuando empiezan a mostrar algunos dibujos que ejemplificaban, por ejemplo, al demonio y pinturas clásicas, la gente lo reconoce y le llama ropen. Esto fue algo muy curioso, y esto lo reportaba Dwayne Hodgkinson. Dwayne estuvo como parte del ejército en 1944 en aquellas regiones, en un sitio conocido como Lae. Él estaba allá cuando tuvo ocasión de ver algo inusual. Hodgkinson era un soldado en ese momento, y mientras se encontraba caminando por una vereda, haciendo un trabajo de desmonte, preparando el paso para los equipos y demás, pudo observar una criatura que comenzó a volar cerca de él. Esta criatura levantó el vuelo y remontó rápidamente. Este hombre, Hodgkinson, pudo observarla y determinar que se trataba de una criatura de unos 6 metros de envergadura, aproximadamente. Pudo ver los detalles del color, un cuello largo como de serpiente, un pico y la cresta distintiva. La criatura voló en dirección hacia unas cavernas en un acantilado, pero pudo ver muchos detalles. Pudo ver cómo tenía esta especie de pico repleto de dientes, cómo tenía una especie de garras. Vaya, muy curioso. Hodgkinson había visto una criatura que se creía desaparecida hace 66 millones de años, pero no solo era eso. No, claro que no. Este norteamericano acababa de ver algo que ya estaba dibujado en los planos del siglo XVI. Existe una carta geográfica del siglo XVI en donde se advierte a los marinos acerca de diferentes tipos de monstruos marinos. Y entre otros, aparece ni más ni menos que una criatura igualita a la que acababa de ver este tipo. Así que era algo que se conocía durante muchísimo tiempo. Cabe señalar que tras el encuentro que sufrió Hodgkinson, cuando algún tiempo después regresa en calidad de misionero, ya no como soldado combatiente, sino como misionero religioso, dado que él conocía el lenguaje local y demás, se une a un grupo misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y regresa a esta región de Lae. Y es ahí en donde comienza a investigar un poco más acerca de qué es lo que él había visto. Su interés era enorme por saber qué rayos había visto. Y es curioso, pero la gente comienza a platicarle qué es lo que habían conocido como ropen y a describirle exactamente lo que él había visto. Conforme fue cambiando de lugar, porque algún tiempo estuvo en Lae, después de ahí lo mandaron a las islas Rambunzo, etc. En cada lugar iba conociendo nuevos relatos acerca de estas criaturas, pero no siempre eran iguales. No siempre eran exactamente los mismos, pero tenían parecidos muy grandes. Con frecuencia, Hodgkinson lo que hacía, y que posteriormente, ya en los años 70, se utilizaría para escribir un libro, era preguntar a las personas cómo era lo que habían visto.
y él mismo dibujar para tratar de evitar que se intoxicaran, o sea, que el relato fuera viciado por la idea que él les transmitiera. El resultado en general era el mismo, veían lo mismo. Sucesos parecidos se dieron en otras locaciones. En Zambia, en el África, se hablaba de lo mismo, del congamato, pero muy parecido. En ambos casos hubo ciertas macabras situaciones. Primero, la región en donde se vio por primera vez por parte de Hodgkinson, en Lae, fue una región en donde hubo una serie de combates muy fuertes. Uno de los casos más raros fue que los cuerpos aparecían mutilados, pero no había especies en ese particular islote que pudieran hacer esa clase de daño. Se presume que esta criatura se habría alimentado de cuerpos humanos y por lo tanto habría permanecido cerca de estas zonas. Es una de las tantas teorías que hay. Pero bueno, como sea, las historias de Hodgkinson se plasmaron en un libro ya muchos años después acerca de estos avistamientos, y esto dio pauta para que otros investigadores criptozoológicos fueran a buscar este fenómeno. Otros casos también se han dado en la misma zona. Inclusive, en los años 80, ya en muy avanzado el siglo XX, hubo un caso, en 1987 me parece, cuando un misionero inglés, encontrándose en la isla de Seram, que también es parte de Indonesia, volvió a escuchar de lo mismo. Sí, solo que en esta región le conocían como el Orang Bati, que era el hombre con alas. Pero lo curioso es que le describían exactamente lo mismo. Sí, exactamente lo mismo que había visto Hodgkinson en los años 40. Se lo estaban describiendo en los años 80. Es decir, que no había desaparecido y no era una idea loca de un gringo que estaba perdido en la selva. Este misionero, Tyson Hughes, permaneció más o menos 1 año y medio en aquellas regiones y tuvo conocimiento incluso de dónde estaba. La gente de aquella localidad aseguraba que el Orang Bati, esta especie de hombre con alas, vivía en las cuevas del monte Kairatú, que es un volcán ya muerto, que se encuentra cerca de la isla, bueno, cerca del centro de la isla de Seram, y decían que de ahí venían. Lo curioso es que cuando se cambia de isla y se va hacia la región de Sunda, la gente le platicaba lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. El mismo animal, pero esta vez provenía de una serie de cavernas en la selva que se encontraban en la altura de unos acantilados. Los animales en esta región eran un poco más pequeños, pero definitivamente eran muy parecidos a lo que había sido descrito en todas las ocasiones. ¿Casualidad? Difícilmente. Déjeme que vaya un corte, regresamos enseguida. El congamato, por su parte, es otro primitivo ser, pero este habita en otras regiones. El congamato es africano y se conoce también desde hace muchísimo tiempo. De hecho, algunos de los reportes también son de épocas coloniales, aunque los primeros documentos más o menos articulados acerca de estos temas los escribieron en los años 30 del siglo pasado, cuando Frank Wheeland, quien se encontraba de visita en aquellos territorios, conoció acerca del congamato, al que le llamaban el volteador de botes. Esta criatura es un poco más grande que el ropen y suele ser de un tono más rojizo. Probablemente sea otra variante diferente, no tanto como los ropen, que serían una especie de Rhamphorhynchus, sino otra variante. Suele tener la cabeza sin la clásica cresta, no suele tener cola, en tanto que los ropen en general tienen cola, al igual que los avistamientos americanos. Estos no suelen tenerla. Probablemente sean una variante distinta. Estas criaturas fueron descritas en muchas ocasiones, y si bien este artículo de Wheeland de 1932 hace una descripción muy precisa de una serie de avistamientos y de encuentros, ya había algunos relatos muy antiguos. De hecho, hay reportes de 1745 cuando se habla de esto.
Eran exploradores portugueses quienes vieron por primera vez estas criaturas hacia el sur de lo que hoy en día es el río Cuanza. Y pudieron verlo. También fueron vistos en ese mismo periodo de tiempo, alrededor de finales del siglo XVIII, en la zona del Congo, en la zona de Guinea, hacia el sur, en donde inclusive hay un relato estupendo, donde una serie de mineros pudieron ver el vuelo de estos animales durante días, no solamente esporádicos por ahí perdidos, sino que aparentemente habían coincidido en la ubicación de su campamento con la ubicación del nido o de la madriguera de estas criaturas. Lo que fue descrito en su tiempo era muy parecido a lo que hoy en día se ha descrito. Esto llama la atención. En 1956 hubo otro incidente descrito en Tanzania. Y en este sitio, cerca del Kilimanjaro, se pudieron observar durante varios días un número no determinado de estas criaturas. La gente de la zona de inmediato los reconoció como los cuncamatos, y hubo mucha zozobra entre los aldeanos por la presencia de estas criaturas. En ese año 56 hubo un caso muy particular cuando Blaney Percival vio una de estas criaturas. Blaney Percival era parte de una compañía británica y era uno de los ingenieros de esta empresa. Se comprende que era un hombre bastante conocido y bastante centrado, y observó a la distancia una de estas criaturas. Cuando lo vieron descender, siguieron el rastro, llegaron al lugar donde lo observaban y trataron de encontrar el rastro, y pudieron observar la forma de una especie como de garra pequeña de 3 pies, de 3 dedos. Era raro. También el caso lo describió el ingeniero P.F. Brown, también de la compañía minera real, no sé cuántas cosas. Brown se encontraba en Zambia, en un lugar conocido como el lago Banguelú, y él pudo ver en 1956 la primera vez uno de estos seres, pero no sería la única vez, porque después, en abril del 57, volvería a verlo. Incluso, mientras se encontraba en la zona de Kasenga, en el Zaire, volvió a verlo. Brown era un hombre que andaba generalmente de un pueblo a otro de esta región por el propio trabajo, y tuvo ocasión de verlo por lo menos en 3 ocasiones. En uno de los casos, no solamente lo vio, sino que la criatura se acercó bastante a su auto y pudo verla. El caso particular de Brown, de P.F. Brown, era una criatura muy parecida al Ropen. De hecho, era más pequeña que lo que habían descrito como el congamato, y tenía cola. Así que había varios casos. Hubo otro suceso, también muy cercano, en los pantanos de Wangelú y en el caso del río Zambezi, en donde también fueron vistos por personal de la misma empresa, gente de origen inglés. Cuando finalmente aquello comienza a generar una cierta curiosidad, pues se hace la investigación, se comienza a preguntar, y resulta que para la gente no era tan raro lo que habían descrito aquellos hombres, aunque ciertamente no se podían encontrar datos que pudieran sostener una teoría de estas, y mucho menos evidencia. Durante el año de 1958, hubo una especie de expedición para tratar de encontrar una evidencia física de la existencia de estas criaturas, pero no se pudo encontrar nada. Nuevamente, en el año 1964 hubo otro intento que también resultó infructuoso, como si estas criaturas no quisieran ser descubiertas o no se quisieran encontrar restos específicos que lo denoten. Ahora, el lugar de anidamiento es muy raro. Difícilmente se sabe dónde está, y las apariciones no son numerosas. El número de ejemplares vistos, máximo número de ejemplares vistos fue de 4, así que no son poblaciones extensas. Probablemente la ubicación exacta es muy rara y no se pueda encontrar tan fácilmente. Quizá uno de los pocos casos que estuvo cerca de resolver el tema fue el caso del 42, cuando el capitán Charles Pittman trabajó en una región de Uganda haciendo una especie de catálogo de fauna silvestre,
y mientras hacía sus recorridos, pudo ver una de estas criaturas. El capitán Pittman era un biólogo, además de militar, y escribió un texto de unas 300 o 400 hojas dedicado a animales de la región. No pudo acreditar la existencia, o sea, no pudo demostrarlo, no pudo acreditar que era, pero sí lo menciona, haber visto esta criatura. Lo que nos lleva a darnos cuenta de que, bueno, la historia dice que desaparecieron hace 66 millones de años. ¿Pudieron haber sobrevivido? Si partimos de la hipótesis de que eran animales de sangre caliente, es muy posible que pudieran sobrevivir. Tengan en cuenta que los mamíferos sobrevivieron, y gracias a eso hoy en día existen seres vivos sobre el planeta. Seres vivos mayores. Si estas criaturas pudieron ser una excepción a la regla y ser criaturas de sangre caliente, bien podrían haberse adaptado a un entorno mucho menos favorable. Y quizá podrían haber sobrevivido durante todos estos miles de años. Ahora, ¿cómo pudieron sobrevivirlo? Bueno, ese es un tema del cual no se puede especular con tanta soltura, porque en un ejemplo, cuando una sociedad es de tan pocos ejemplares, el código genético se pervierte y muy pronto ya no sería factible que se diera la reproducción. Pero, ¿cómo entonces se puede explicar tal cantidad de avistamientos a lo largo de tantos años, si es que todo fuera un mito? Y partiendo además de otro detalle, la gente que describió estos avistamientos, la gente que estuvo ahí, no necesariamente eran personas que supieran siquiera que habían existido dinosaurios en alguna época de la historia. No, no era gente que supiera eso. Entonces, ¿cómo es que lo describían? Esa es una buena pregunta. Las investigaciones tendrán que seguir en algún momento, aunque algo es muy cierto. El interés en los temas de criptozoología ha decaído de forma muy dramática en los últimos años, lo que no resulta del todo favorable para las investigaciones que pueden llegar a ser muy caras. Además de esto, muchos de los lugares en los que se dieron los avistamientos de los años 40 y 50 hoy en día son muy difíciles de acceder. Son territorios sometidos a la guerra civil, constantes problemas sociales y con muchísimas problemáticas para cualquier explorador que correría el riesgo de perder la vida y de ser secuestrado y cosas similares. Por lo que no es fácil que alguien se aventure y quiera entrar en aquellas regiones. La verdad que pueda haber ahí estará oculta durante algún tiempo, pero no se puede saber a ciencia cierta, porque además es poco probable que estos seres, si están ahí, sobrevivan a estas hecatombes sociales que se han dado. La violencia ha terminado con la vida de muchas especies en estas regiones. La gente que vive escondida en las zonas silvestres depreda para sobrevivir. Y un ropen finalmente es un ave que está ahí revoloteando y de un balazo cae. Y el hecho de que haya logrado sobrevivir como especie durante 60 millones de años no le va a valer nada cuando hay abajo una tribu hambrienta que ve, más allá de una criatura así criptozoológica sofisticada, lo que alcanza a ver es básicamente un plato de comida. Eso hace muy difícil que cualquier cosa pueda sobrevivir. Es así de simple. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y por supuesto les invitamos a que estén con nosotros mañana, ya de nueva cuenta, platicando historias, relatos y todo lo que usted guste contarnos en vivo. Buenas noches.